Te cuento, estuvimos indagando con respecto a qué está pasando en la salud pública, Daniel. Todo esto empieza, de hecho, a raíz de una información que te llega a vos. Yo te voy a contar lo que yo relevé. Sí. Pude relevar con respecto a otros hospitales, Daniel, que hay mucho malestar con los profesionales médicos, lo que está pasando con ¿Cómo para entender, digo, parte de los médicos. los médicos están calientes con los el hospitales, Estado, con el Estado. Con el Ministerio de Salud, digamos. Con el Ministerio de Salud, con lo que está pasando con las horas guardia, Daniel. Ajá. Y vos sabés que cuando hablaba ayer con una persona que conoce del paño, Sí. me empecé a acordar de declaraciones de Federico Mangione acá en estos mismos estudios, hablando de lo que pasa, que nos daba a entender que hay un curro con respecto a las horas guardia. Sobrefacturaciones ¿Te y una acordás? cantidad extra de horas guardias que no deberían existir y que, sin Exactamente. embargo, Bueno, te voy a contar un se dato. cobraban antes. Por ejemplo, un dato. ¿Qué me contaban? Ni siquiera pasar el dedo, tener el registro del dedo cuando vos entrás y salís del hospital, es validero para considerar que ese médico efectivamente está cumpliendo con las horas, porque pasan el dedo, van, trabajan en la parte privada, les pegan un telefonito Pero y es lo van de a hacer... siempre. ¿Y sabes por qué lo conozco de adentro? ¿Por Porque qué? mi viejo es médico. Bueno. O sea, yo lo viví, ¿entendés? O sea, lo vi putearse con otros tipos, decir, che, hijo de puta, te toca la guardia, qué mierda hacer en el sanatorio, boludo, vení, tenemos Exacto. que operar. Y están, bueno, hermano, me llamaron, ¿viste? Y es mucha guita, en el Sí. privado siempre más plata, pero el Estado te da garantía y te da seguridad, y te permite la jubilación y toda la pelotita, digamos. Entonces había una distancia bastante grande entre estar o no estar. A ver, haciendo un parangón con otro rubro, pasá por la justicia federal, por la calle de Anfunes, al lado del correo, y fíjate cómo pasan los ñatos, suben la escalerita, dejan el auto en doble fila o arriba de la vereda, van, marcan el dedito, la tarjeta, no sé cuál es el sistema que tienen, se vuelven a subir al auto y se van a la mierda. Y no sé a qué hora vuelven. No, sé sí, me si dijeron. si se van a desayunar, si se van a llevarlo al hijo a la escuela. Sí. Ah, no, pues yo ya entré. Yo ya entré a la hora que tenía que entrar y después me tomo el palo. Hacen un recorrido, dicen, me contaban, ¿no? Van, pasan el dedo, pasan por toda la sala, hacen un chequeo, le dejan instrucciones a los residentes, se van, qué sé yo, vuelven a la tarde, hacen otra vueltita y hasta eso te cumplen todo el día. Y las cosas que me contaban que facturaban, Daniel, es impresionante. Pero Tener alguito, así una puntita. Tengo para aunque sea mirá. potencializarlo, a ver, contame. mira, si no... el más fuerte que me contaron es lo que pasa con los cirujanos y los anestesistas. Hoy, un cirujano en la salud pública, Daniel, o un anestesista, está sacando entre 10 y 15 palos por mes. ¿Y está mal? Me pregunto, digo, no los estoy defendiendo, lo pregunto, ¿está mal? El tema es... ¿Cuánto cobra un diputado? O sea, ¿cuánto cobra Vitín Lamberto? 5. ¿Y qué hace? Nada. Entonces Dile, digo, dile. está mal que un cirujano que se expone a juicios de mala praxis, que está Está mal lidiando cuando te con la vida extorsionan. y la muerte. No, Está mal obvio. cuando te extorsionan con eso. Comparto totalmente. Bueno, ¿qué me No te contaban digo de que los los médicos sean anestesistas? todos limpitos y demás, pero te digo ahora, ¿está mal que un médico gane 10 palos? No está mal. Lo que está mal es que uno gane 400.000 pesos hoy en un laburo. Claro. Lo que está mal es que un docente gane lo que gana. Claro. Lo que está mal es que una enfermera gane lo que gana, que un policía gane lo que gana. Lo que está mal es que los que se rascan los huevos en los organismos de gobierno ganen lo que ganan. Lo que está mal es que Francisco Marinaro Rodó, por ejemplo, nos cueste 5 palos adentro del IPS como subgerente regional y el interventor del IPS no sepa quién puta es Marinaro Rodó y a qué se dedica. Eso está mal. Pues capaz que no está mal que Marinaro Rodó cueste 5 palos. Si labura. Hasta el momento no me han dicho a dónde labura. Claro. ¿Entendés? Entonces yo digo, esas son las cosas que están mal. Ahora, que un médico que va y se rompe el orto y se mete a la mañana y te salva 5, 6, 7 vidas por día y está pelándose y exponiéndose a ir preso, en el caso de fallar, gane 10 palos frente a diputados que no leen los proyectos de ley, que involucran incluso a su propia profesión, ganen menos, una locura. Bueno, pero escuchá, si te estoy contando que no están cumpliendo con el horario, bueno, si te estoy contando es que otra cosa. no quieren pasar a planta permanente porque les conviene ser contratados, me contaban, que se oponen muchas veces a hacer planta justamente porque les conviene esto, facturarle al Estado. Los anestesistas me contaban que, de hecho, esto que vos me decías, bueno, ¿está mal? Bueno, está quizás mal cuando se atrincheran
agarran y te dicen, vos no me cumplís con esto, listo, cortamos la atención, Bueno, los 80 que hay en la provincia. Mi viejo fue presidente de la Asociación de Anestesistas de Jujuy. Ah, mirá. O sea, ¿Y qué tal la me experiencia? tocó tortearme con mi viejo cuando laboraba en Canal 2 y demás por cómo se mueven. Estas lógicas, las mismas. Son completamente corporativos, Sí. pero aparte se cierran, se Sí. abroquelan de una manera en la que Exacto. arman esquemas empresariales donde se van cubriendo. Mi viejo tenía un sistema, por ejemplo, que él se iba de vacaciones un mes y medio y volvía y tenía la misma plata que si no hubiera laburado. Tremendo. Porque estaba broquelado, tenía un sistema piramidal con unos 4 o 5 anestesistas más que ellos tenían y se iban cubriendo y se tapaban el culo y Anda a entrar al servicio ese. Claro. Anda a metete al sanatorio Lavalle, estaban con la jeringa así apuntándote a la cara, ¿viste? Veían que era, vos que sos anestesista, si salís de acá, hijo de puto, te mato, más o menos era la cuestión. Existen esas cosas en salud Sí. pública. Bueno, Bueno. estamos ya con Marcelo Nayar, que es el gerente del hospital Arturo Oñatibia, porque justamente toda esta charla que estamos teniendo surge de un supuesto cierre de la guardia y algunas cuestiones que obviamente horrorizan. Dice, ¿cómo cerrar una guardia? E incluso estaba sobre el aire la renuncia de Nayar, Exacto. en teoría, cosa que ya lo desmintió él, por lo menos conversando conmigo, y que también le había desmentido a la producción, entiendo yo, el propio ministro de Salud de la provincia, Le ¿no? Federico consultamos, Mangione. así es. Sí, entonces, bueno, a mí Nayar me dijo, no, lo que te dijo el ministro es así. Me dice, o sea, no hubo presentación de renuncia y no hay cierre de guardia, que te dice, pelotudo, no. Estamos dentro de una transformación, pero sí pasaron cosas para que se dé esa transformación. La verdad Hubo que cambios. no sé qué es lo que pasó. Por eso lo convocamos al doctor Marcelo Nayar. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido, ¿cómo está? Hola Daniel, buen día. Hola Jessica, buen día. ¿Cómo Hola, les va? buen día. Todo bien, todo en orden. Bueno, gracias por la atención, doctor, y por recibirnos en un día feriado. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que ocurrió, digamos? Bueno, primero yo ya le relaté, salió la especie de que usted había presentado su renuncia y que no se la aceptaron, que estaba caliente con el ministerio o el gobierno en pleno. Jessy me amplía ahora que no era una calentura en un solo hospital, sino que parece que está pasando en líneas generales. No sé si hay un cimbronazo económico, una deuda, un lo que fuere, pero me gustaría escuchar cuál es su mirada y qué es lo que pasó ahora con la guardia de Oñatibia, porque hay enfermeros y gente que está haciendo señalamientos como que se hubieran acortado servicios, como que hubiesen empezado a sacar de la escena algunas cuestiones que antes formaban parte del hospital. Cuénteme, ¿qué está pasando, por lo menos en su nosocomio? Bueno, mira, antes que nada no hay ninguna renuncia, sí puede haber charlas, discusiones y tratar de ponernos de acuerdo en esta nueva modalidad que nos toca vivir en el hospital, ¿no? Tal cual, recién te escuchaba hablar de los anestesiólogos, impresionante cómo estás informado. Es que mi viejo, por eso yo contaba mi tata, Doc, o sea, mi tata era presidente de la Sí. Asociación de Anestesistas en Jujuy, los conozco a los muchachos y son infidencias hasta de mesa de familia las que estoy contando, ¿no? De cómo, Sí. de las cosas que fui Sí. viendo y de cómo, bueno, cada sector tiene su sistema, su manera, sus modos, no sé si son buenos o malos, pero es la batalla que hay adentro del sistema, ¿no? Sí, es tal cual lo que estás contando, es una asociación muy fuerte, gremialista, muy fuerte, donde ellos regulan sus honorarios y se nos hace a veces difícil entablar una negociación como corresponde, ¿no? Generalmente es unilateral porque están Se imponen. agrupados el 100% y hay que arreglar los valores que ellos te dicen. Es muy poco el margen de negociación que Y ahora, tenés. discúlpeme, doctor, para avanzar después y profundizar. ¿Y está mal eso? Y mirá, lo hicieron hace años, desde el punto de vista gremial, para ellos está buenísimo, desde el punto de vista administrativo de la salud pública no está tan bueno. Pero se porque- abusan, digo, o sea, son una corpo abusiva frente al sistema de salud pública. Y mira, como está la situación económica, uno ya no sabe qué es mucho y qué es poco. En general lo que uno siempre dice es que la plata de la salud pública es una torta y si ellos se llevan la mitad queda menos plata para el resto. Y bueno, y desde ese punto de vista, sí, porque no tenemos margen de negociación con ellos. No hay mucho margen. Claro. Dice, este es el valor y si no querés no tenés el servicio. Ah, bueno, yo le planteaba En esto general- porque recién Jessica me contaba que había gente horrorizada porque un cirujano, por ejemplo, se llega a llevar 10 palos 15. o 15 palos, ¿no? Yo me preguntaba, digo, bueno, si está actuando bien el Uy. tipo, si está facturando bien, si no está choreando y demás, y hizo lo que tenía que hacer,
Digo, frente a un diputado que se rasca los huevos todo el mes, que te presenta medio proyecto, que ni siquiera lee los proyectos de los compañeros y se lleva 5 palos, digo, ¿por qué un médico no va a ganar 10? ¿No? Me preguntaba, digo, pero bueno, sigamos profundizando un poquito en el esquema este de Sí. qué es lo que pasa con cada área y cómo influye, impacta, ¿no? En un hospital, por ejemplo, como el que Sí. dirige usted. Mira, los sueldos en general en el hospital, yo te diría que ninguno supera los 4 millones, 4,5 millones. No existe ningún cirujano que gane más de eso dentro del hospital, ¿no? Está bien. Y estamos hablando de algunos que están full time y trabajan todo el día y con horas guardias y demás y facturan eso. En general lo que sucede es que hay varios cambios. El factor que se ha producido en Salta y en el mundo, te diría, no es uno solo. Ujú. Primero tenemos un hospital que no lo elegimos, es un hospital que durante la pandemia, antes de la pandemia, pero estamos hablando en el año 2020, teníamos 8 camas de terapia intensiva y en el año 2021, en 24 días, se hizo una sala que amplió ese número a 34 camas de alta complejidad. Es decir, que prácticamente todo el hospital se ha hecho de alta complejidad. Eso pasó en el Oñativia, me está hablando solamente de su hospital. En el Oñativia fue el hospital donde más se invirtió en camas de alta complejidad, respiradores, y gracias a Dios con muy buenos resultados médicos. Y eso ¿no? vino acompañado de horas de personal, digamos, porque obviamente elevar la Ahí complejidad en vamos. cantidad genera cuellos de botella o una necesidad mayor de mano de obra. Ahí vamos, las paredes, vos podés hacer muchísimas Claro. paredes, pero no atienden pacientes. Obvio. Necesitas el personal, y el personal es básicamente enfermería, Ujú. médicos y técnicos en ese orden. Sí. Técnicos de laboratorio, técnicos de rayos, que tienen que trabajar dentro de esa nueva sala. Ujú. La modalidad de ingreso al sistema de salud fue contratación. Contratación, eran contratados enfermeros y médicos para que trabajen en esa sala. ¿Qué pasó? Pasaron a planta. Este año el gobierno, con un muy buen criterio, los pasó a planta. ¿Usted cuánta gente tiene ahora en planta, digamos? ¿Cuántos Y ahora más? todos. En este momento ya no tengo más contratados. Claro, Ya porque usted pasaron- sabe, mire que usted está dando en la tecla con un tema que nos venían reclamando justamente, que decían que la bronca con Mangione, que no sé si será dentro también de su hospital, pero que hubo un 90% de personal del materno infantil que los habían pasado a planta permanente y el resto medio que quedó como caliente con ese gesto y había ahí como unas diferencias entre nosocomios que estaban generando bronca en el personal, no tanto en el médico, sino más en los de abajo, ¿no? Justamente en los técnicos y en los enfermeros. Bueno, mira, en el caso, yo te hablo en el caso del hospital, Sí. que es el que yo conozco, pasaron todos, el 100% a planta. Ujú. No, en este momento contratados son prestadores de servicios que van a hacer una guardia en la terapia intensiva a la noche, Ajá. que no tienen por qué pasar a planta, son médicos de guardia. Sí. Pero en el caso del hospital, todos los contratados durante la pandemia del Hospital Oñativia pasaron a planta. ¿Qué pasa? Cuando pasan a planta, la diferencia económica del sueldo no es lo mismo. En general pasan a cobrar más. Y el contratado además, en ese momento contratado hacía guardias. Es decir, que no solamente tiene la planta, sino las horas guardias. Y ahí hay un encaje que hay que hacer. ¿Cuánto ganaba cuando era contratado, las tareas que hacía y cuánto va a hacer ahora? Y eso es lo que se está trabajando. A su vez, dentro del hospital, no es el mismo hospital que en el 2020. En el 2020 yo tenía un hospital con 8 camas de alta complejidad, ahora tengo un hospital de 34 camas de alta complejidad. Ujú. ¿Qué pasó? Empezamos a hacer alta complejidad dentro del sistema de salud. De hecho, en el año 2020 se hacían 14 trasplantes por año. A hoy, en el año 2025, tenemos proyectados 60. En lo que va del año ya hicimos 20 trasplantes. Y se ha transformado en un hospital de alta complejidad. Cambió totalmente el perfil. Al cambiar el perfil, ya hay que adaptar todo, desde la guardia hasta el quirófano, todo. Pasás por cualquier área, hay que adaptarla. Ahora, ya entramos en esos detalles, doctor, pero quiero salvaguardar esta situación de la calentura que hay en líneas generales, que no sé cómo se da en su hospital. Digo, ¿hay estas modificaciones, esto que de manera obligada está ocurriendo en el Oñativia,
¿generó calentura en algún sector? Digamos, ¿usted está teniendo algún conflicto? ¿Lo están dialogando con alguna parte, de alguna pata de cómo funciona su sistema? ¿O están todos tranquilos ahí adentro? Porque generalmente estas cosas aparecen cuando alguno se caga de odio, ¿no? Dice, che, boludo, mirá lo que hizo, y por ahí sin comprender por qué se lo hizo o de qué manera se van haciendo las transformaciones, salta y genera justamente esta disputa y que nosotros tengamos esta charla, ¿no? No, tranquilo, mira, uno cuando hace estos cambios y estas adaptaciones a un modelo nuevo que veníamos trabajando desde el 2020, 2021, empezamos a trabajar ahora, esta transición va a traer discusiones. Yo creo que es normal que así suceda, o al menos común que así suceda, que tengamos discusiones para ver cómo adaptamos lo que él cobraba como contratado ahora como médico de planta y qué tareas va a hacer y qué definición tiene el hospital dentro del sistema de salud, porque hay que ver un todo, ¿no? Y dentro de esto, cuando uno trata de plata, de presiones no, te diría de plata, de cargos, de contratos y demás, y va a haber discusión. El empleado siempre quiere ganar más y el que paga siempre quiere pagar menos. Y acá va a tener que discutir con todos los estratos, digamos, técnico, enfermero y médico, ¿o hay algunos que están tranca y otro sector no, que no? ¿Cómo créeme es? Que hay que hablar dentro de los grupos que nombraste, médicos, enfermeros, técnicos, hay subgrupos. Porque recién, como hablábamos al principio, no es la misma charla que tengo que tener con un anestesiólogo que con un cirujano. Claro. Porque es totalmente diferente. Entonces, no es tan fácil, no es tan global, no es tan general. Y eso es lo que tratamos de transmitir, que lo que por ahí los que sabemos el manejo hospitalario somos nosotros, y lo que saben de recursos humanos es la Secretaría de Recursos Humanos. Entonces nos tenemos que sentar, dialogar, discutirlo al tema, explicar qué es lo que hace cada uno, por qué cobran lo que cobran, por qué se le paga lo que se paga, y de a poco uno va avanzando. Es tedioso el camino. Claro, es que a veces, según lo que usted me describen ayer, es como una suerte de refundación del nosocomio. Totalmente. Y si un hospital que no tenía terapia intensiva en el año 2018. En el año 2019 inauguramos 8 camas de terapia intensiva y después nos agarró la pandemia y actualmente tengo 34 camas de alta complejidad. Claro. Pasamos de no hacer trasplantes, hacíamos 7, 8 trasplantes, 14 trasplantes por año, a un proyecto de 60 trasplantes en el año 2025. Entonces es imposible seguir trabajando con el mismo grupo humano, con la misma política sanitaria dentro del hospital. Ahora, Doc, cuando trasciende que usted estaba enojado y que incluso había presentado su renuncia, que son cosas que se suelen tirar también para abonar un poco el caldo de cultivo de la discusión, pero apareció la especie, nosotros se lo consultamos, usted lo desmintió, pero ¿tuvo alguna discusión con Mangione? Digo, o sea, ¿se cruzó con este tema con el ministro a partir de la decisión de ese pase a planta permanente sin haber armado todo esto previo que usted me está contando que tiene que tener uno coqueado antes de empezar el asado? No, con Federico Mangione no. Generalmente estamos trabajando con la Secretaría de Recursos Humanos del gobierno, ¿no? Directamente. O sea, ahí fue la polémica y hubo ahí un tira y afloje, digamos. Pero normales. Yo llevo 18 años en la gerencia del hospital, 14 como gerente, el resto como subgerente. Y siempre hay estas discusiones. Pero no son, yo te diría, podemos tener calenturas en el momento, que son normales, pero de ahí tenemos que tener una mirada superadora, saber ceder y que ellos entiendan lo que uno hace, pero es parte de todo, ¿no? Yo no sé por qué trascendió, quizás por la guardia, la nueva modalidad de la guardia, que ahora te la comento cuál es, que ya estaba proyectada desde hace un año que así sea y se decidió hacerlo ahora. Quizás por eso fue más resonante que trascendió a todos lados, ¿no? Que me llamó la atención, la trascendencia que tuvo. Pero bueno, van a haber discusiones, van a haber calenturas, van a haber explicaciones, pero de eso se trata, ¿no? De explicar, de seguir, como te dije anteriormente, el que paga quiere pagar menos y el que trabaja quiere cobrar más. Entonces en eso hay que llegar a un punto medio y siempre pensando en el beneficio de los salteños y de los usuarios, ¿no? Que son los que van al hospital todos los días. Y que encuentren un sistema de salud que los contenga. Ajá. Bueno, bueno, vamos ahora sí a la cuestión de los cambios específicos de la guardia, Doc, de la manera más simple que se pueda explicar, por favor.
Bien, mira, para que se entienda, la guardia del hospital Oñativia, estoy a 50 metros de la guardia más grande que tiene la provincia de Salta, que es la del Hospital San Bernardo. 50 metros. Poner en funcionamiento una guardia implica un costo, que yo tengo la misma a 50 metros. Es más, con una infraestructura mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo dentro de la guardia neurólogos, traumatólogos, no se atienden politraumatizados, el acceso del hospital es difícil, no es amigable el acceso a la guardia del hospital, está hecho en una pendiente bastante Sí, pronunciada, está donde una complicado persona donde enferma. está puesto el hospital, incluso hasta difícil de llegar, qué sé yo, alguien que va en bici, en una motito, es todo No, no empinado, llegan, ¿no? Sí, no hospital llegan. para cabras debería ser. Claro. Entonces, desde hace un año ya lo planteamos y tengo el ok, el visto bueno legal, te diría, del hospital, del Ministerio de Salud, de que la guardia debe funcionar como derivación interna dentro del sistema. ¿Qué ¿Qué implica significa eso? ¿Cómo eso? es? O sea, otro hospital detecta la necesidad y de ahí deriva, o sea, ustedes no son captadores, eso implica, No, ya no vas a de buscar a primer la guardia de Oñatibia, vas a buscar en cualquier lugar del ministerio y de ahí te derivan, ¿cómo sería? cualquier salita, cualquier guardia de cualquier lugar de Salta, consulta a la persona, tiene el perfil del hospital, que generalmente son diabéticos descompensados, Ujú. una cetoacidosis, una insuficiencia renal crónica que necesita diálisis, una urgencia del perfil del hospital, un paciente trasplantado complicado. En este momento tenemos 9 internados, 9 pacientes trasplantados internados. Es detectado por el sistema, se comunica dentro del sistema. Nosotros estamos comunicados las 24 horas del día y todo el año, 24/7. Se comunica con el jefe de la guardia del hospital y lo deriva al paciente específicamente en una ambulancia o por sus propios medios si puede al hospital Oñatibia. Pero no recibirlo de una por todas las cosas que te comenté Claro, por eso, o anteriormente. sea, no sería una guardia abierta 24/7 esperando la llegada del paciente, sino que tenés que venir con una derivación. Está abierta 24/7 para el sistema de salud. Es una derivación interna del sistema de salud. Yo creo que era algo que ya venía proyectado y lógico porque no tengo las comodidades ni asegurarles una atención de un 100% en la guardia del Claro, hospital. la guardia Como te receptiva, dije, digamos, esta guardia que te recibe, te toma, te evalúa, no, después define y decide, porque capaz que al final de cuentas lo te tenés que terminar mandando al San Bernardo al tipo porque no aplicaba al hospital, o sea, es para evitar ese tipo de cosas. exactamente, porque no solamente le cuesta llegar, sino cuando llega no encuentra respuesta porque no está el especialista que él necesita. Traumatológicos, neurológicos, una ACV, lo que quieras, no estamos preparados para recibirlo. Y a 50 metros tengo una guardia con mucho mejor acceso Claro. y que sí está preparada para recibirlo. Y en caso que sea del perfil del hospital, va a ser derivado internamente dentro del sistema de Claro, salud. lamentablemente esa guardia también está reventada, ¿no, doctor? Como está reventado hoy el materno infantil y ya no tienen ni siquiera de temor de decirlo los gerentes, ¿no? Sí. Dicen, muchachos, estamos hasta las manos, no damos abasto, hace falta gente, estamos reventados y uno empieza a entender ya que hay un colapso que, no sé, yo bien no soy especialista en el tema, con qué tendrá que ver, algunos culpan solamente a los insumos y ahí tenemos 25 palos verdes de deuda en el IPS, otros hablan solamente de la economía, algunos solo de la angurria de un sector corporativo o que el privado se caga en nosotros, que las obras sociales no nos pagan, pero el quilombo está, ¿no? A la orden del día y voy viendo como la necesidad de un nuevo cónclave para ver qué va a pasar, ¿no? Cómo se baraja y se da de nuevo. Sí, seguramente va a haber, tenemos que hacer varios cambios a esta nueva modalidad. Como te dije, el hospital que no atendamos un paciente en la guardia externa no significa que esté vacío. El hospital trabaja en un 100%, te diría un 112%, porque hay pacientes que están a veces en un lugar que no está adecuado para recibir una atención, pero está esperando su cama. No es que el hospital Oñatibia esté desocupado, estamos trabajando por un 100% de ocupación y vamos acomodando a los pacientes a medida que va surgiendo la demanda. Sí, estoy de acuerdo con que hay un factor yo diría multifactorial, porque los hospitales están detonados, ¿no?
parte el post pandemia lo que nos dejó, la cantidad de patologías crónicas descompensadas que hay, Y la la debilidad situación respiratoria de social. gran parte de la población también que quedó sentida, ¿no? Y que con cualquier gripecita te termina en una guardia. Sí, la situación social, que ya en una guardia de un sanatorio quizás tiene que hacer un depósito muy grande y no lo tiene, o no Ujú. tiene el 20% que les pide el Sí, ¿no? Y IPS, las o avivadas que tienen también las obras sociales y el sector privado que se saca de encima lo que no le conviene a nivel económico y terminan parándola de pecho en los hospitales públicos, ¿no? exactamente, todo eso que está, te explica, se explica lo complejo que es, no solamente el recurso humano, sino en esta nueva modalidad de atención que estamos viendo, ¿no? Ah, pues sabemos, entonces, haciendo así una suerte de balance, desde el lunes lo van a empezar a putear, doctor, ¿o no? Ya estoy acostumbrado, Pero no digo, va a queda pasar, problema. usted ya está listo para el berenjenal que se viene, porque va a ser una semana con observaciones sobre la guardia del hospital. No, lo que pasa es que no hay muchas observaciones para hacer, No hay ¿no? mucho que Porque discutir, el digamos, ya personal, está. el- si miren, esto no es lo que hay, es lo que tenemos y Ujú. estamos trabajando en un 100%. Más no se puede dar. Claro. Eso créeme que están dejando absolutamente todo lo que se puede dejar un ser humano dentro del hospital para Ujú. tener una atención adecuada. Más no se puede. Ya tendríamos que incorporar más personal y ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Doctor, en su hospital se puede meter la uña, hacerse el otro con el tema de las horas prestadas, sobrefacturar. ¿Hay forma? ¿Tienen ese tipo de problemas todavía? Más amén de que los controlen o no, de cuál es su sistema. ¿Ustedes están seguros de todo lo que pagan siempre? ¿No hay ahí algún un debate y un tira y afloje más allá de cuánto van a pasar a cobrar ahora los médicos que van a planta y eso? Digo, en el andar cotidiano, esto que señala a veces el propio ministro, ¿no? Que están sobrefacturando, están choreando allá, no laburan las horas que tienen que laburar. ¿Pasa eso adentro de Loña Tibia o usted resolvió el problema con algún sistema puntual? No, hay herramientas administrativas que están, yo te diría que se utilizan desde hace más de 2 décadas dentro del sistema de salud, que son las horas guardias. Ujú. Y esa herramienta administrativa, yo estoy de acuerdo que hay que en algún momento haber que cambiarla, hay que reemplazarla por otra que sea mucho más fácil de controlar. Quizás las horas guardias no son difíciles de controlar y se presta a ciertas situaciones de gente que no las cumple. Ujú. Ahí viene la habilidad de cada gerente y la responsabilidad de cada gerente que las otorga esas horas guardia, explicar qué está haciendo dentro de su horario de trabajo y por qué se las da a esas horas guardia. Ahora, meter a todos dentro de la misma bolsa Ujú. no es correcto. Por uno o dos que no las cumplan, hay que actuar sobre, detectar esa una o dos personas que no la cumplen y sacársela, o implementar otra herramienta administrativa que sea más fácil de controlar. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión y es donde se está trabajando, ¿no? Bueno, Doc, me quedan... Como Sí, ser, sí, sí. como ser la actualización de los organigramas del hospital. El Ujú. organigrama del hospital, donde ahí te dice cuánto le pagas a cada cargo jerárquico, es de 1999. Mirá todo lo que pasó en 5 años, imagínate del año 99 hasta la fecha. Claro, Entonces ese 26 años organigrama, tiene el organigrama. claro, y hay que actualizarlo. Entonces cuando uno actualiza el organigrama, que se está y te voy a y va mira, voy a tirar flores para arriba porque es correcto, cuando hacen las cosas bien, yo creo que hay que decirlo, se está trabajando y está muy avanzado el nuevo organigrama del hospital que se adapta a la realidad del Hospital Eso Oñatibia. no lo hacen ustedes, digamos, eso ya lo marca como una política fija el ministerio. El ministerio, yo te diría que la Secretaría de Recursos Humanos del gobierno, ya más allá del Claro, pero ministerio, ¿no? entiendo que en consonancia con el ministerio, digamos, porque Por tiene que estar supuesto. digamos, Yo, el dato para el armado del organigrama, en base a qué cantidad, qué necesitamos, qué están viendo como pata floja. sí, yo cuando te hablo del Hospital Oñatibia, te estoy hablando del Ministerio de Salud, yo trabajo en conjunto con el doctor Mangione y Ujú. lo que yo hago se entera el doctor Mangione en el acto. Y es con quién tenemos que trabajar, es con la Secretaría de Recursos Humanos para que actualicen los Ujú. organigramas. Está bien. Y estamos en eso. Con la actualización del organigrama nos va a dar mucho alivio porque un jefe de programa no puede cobrar 40.000 pesos más, 20.000 pesos la responsabilidad porque nadie te agarra ese cargo.
semejante Y responsabilidad. no, Por tenés que 20.000 manejar pesos 10 más por tipos mes. y hacerte cargo de lo que hacen esos 10 tipos por 40 lucas que no te alcanzan ni para un tanque de nafta, digamos, ¿qué sentido tiene? Es obvio que nadie quiere el Exactamente. laburo. Entonces, Doc, a mí me ahí, quedan dos preguntas y están ligadas sí. ambas al IPS. Una viene de los oyentes que dice, pregúntenle a Nayar por qué en su hospital le cobran 11.000 pesos por cada curación a los afiliados del IPS. No, no es correcto eso. En el hospital no se cobra 11.000 pesos y a un afiliado de IPS menos. A nadie, te diría. El hospital es de autogestión. Cuando es de autogestión, nosotros tenemos la obligación de, de presentar cuánto cuesta la práctica y cobrársela a todas las personas que no sean carenciadas. O sea, que tengan obra Si tú- social. y si tiene obra social, se le factura a la obra social. Y si la obra social no tiene un convenio con el hospital o no lo paga, ese es un problema administrativo. Claro. En general, tratamos de darle la solución al paciente, priorizar el paciente. Pero el hospital es gratuito para las personas carenciadas, situación que debe estar debidamente acreditada. Eso dice la ley de autogestión. Y no tenemos un hospital de autogestión. El Claro. San Bernardo y el Oñatibia son de autogestión los dos. Si yo no lo hago, la sindicatura me observa. Ahora, que si tiene IPS y le cobraron 11.000 pesos, yo le pido que se acerque a la gerencia, me muestre el recibo, quién le cobró eso, porque está hablando de un acto delictivo, ¿no? Ajá, bueno. Doc, y ahora hablando del IPS y dentro de lo que está pasando dentro de la obra social, que calculo que es comidilla también adentro del sector de salud pública, porque obviamente es una pata y una herramienta fundamental en Salta, ¿no? Para la cobertura de gran parte de la ciudadanía, que incluso hay muchos cautivos, hablamos de más de 260.000 afiliados y de un problema que ya llegó a una suerte de, no sé si de paroxismo, de clímax, porque no sé si va a seguir la orgía o realmente van a empezar a curar la enfermedad, que es lo que uno está viendo. Entonces yo le pregunto a usted por dentro de lo que es su visión, como gerente de Oñatibia, como un hombre que pretende tener las cosas en orden, o al menos uno así lo escucha, ¿qué piensa del IPS hoy? ¿Qué pasa dentro del IPS? ¿Cómo puede ser que la obra social, que recibe plata antes que todas las otras obras sociales, que no tiene que salir a cazar afiliados, cautivos y demás, más allá de los desfasajes que hay entre esta mirada de obra social solidaria, que algunos ponen más que otros y que así supuestamente funciona el sistema, llegamos a una deuda de 25 palos verdes que de golpe no sé de dónde sacan plata y la terminan pagando, la contratan a la mujer que lleva a la obra social a ese destino para que asesore al interventor y uno dice, mierda, hermano, o sea, ya de verdad ya no saben por dónde reírse de nosotros. Yo le hablo a un afiliado, deudor del IPS, pero afiliado al fin, y mi pregunta es, ¿cómo lo ve usted y qué haría? ¿Qué entiende que tiene que pasar con esa herramienta, ¿no? Que de alguna manera también vincula a la salud privada y a servicios prestacionales que andan dando vueltas y a todo lo que implica el mercado de la salud, más allá de atender a la gente, del juramento hipocrático y de todo lo demás? ¿Qué haría usted con el IPS? ¿Cómo lo ve hoy? ¿Se anima a dar un diagnóstico, una mirada, a tratar de aventurar de por qué terminamos en esta situación cuando a Jujuy no le pasa, a Tucumán no le pasa, a Catamarca y a Santiago del Estero tampoco le pasa, o por lo menos no a los niveles que está ocurriendo acá? Y los medicamentos subieron en todas partes, los insumos subieron en todas partes, no es solamente en Salta. ¿Qué mirada tiene del tema? Mira, yo Daniel, la verdad que no te puedo aportar mucho porque no me gusta hablar algo sobre lo que no sé. Lo que acabas de decir al último es lo que uno ve desde el hospital, que los medicamentos son los que más subieron. Ahora, que sea como único factor desestabilizante, no te lo puedo decir, de la economía de la obra social más importante que tenemos en Salta, ¿no? Sin duda hay que revisar, yo siempre digo, no es un solo factor, no es que seguramente lo está desestabilizando y lo llevó a esta situación, seguramente son muchas cosas para corregir y es una tarea muy ardua, pero no te puedo dar una opinión porque la verdad que no me gusta opinar sobre lo que no conozco, ¿no? Está bien. Bueno, doctor, le agradezco. ¿Alguna consulta más para el doctor Jessy o lo despedimos? No, eso sería Bueno, todo. le agradezco sobre la los conversación, oyentes. doctor Nayar, en la mañana de hoy. Le mando un abrazo, que tenga buen día. Un gusto hablar con ustedes, hasta luego. Hasta luego. Marcelo Nayar es el gerente del hospital, ¿cómo es el nombre? Arturo Se Oñatibia. me ha olvidado el nombre, el Arturito, Arturo Oñatibia, un hospital que se dedica puntualmente al tema tiroides, diabetes, o sea, exacto. tiene un rol específico. Hay un cimbronazo y una crisis generalizada dentro del Ministerio de Salud Pública, esto es evidente.
más allá de cómo los planteen propios o extraños, los enfermeros, acá estamos, ¿no? Digo, si quieren hablar, los técnicos, acá estamos, si quieren hablar, sabemos que les cuesta, bueno, sobre todo al ala de los enfermeros, que siempre estuvo representada por un hijo de gran mil puta, que no tengo ganas ni de nombrar, que después vienen y te pegan o te amenazan, no va a llegar lejos, Murillo, y ese tipo de cosas, digamos, pero si tiene ganas algún delegado externo, alguien de conversar con nosotros en torno a esto que está pasando puntualmente en el Oñatibia y que acaba de explicar Nayar, y que seguramente también se reproduce en otros hospitales, hay una crisis que es evidente. Hay que ver cómo se la va desandando y de qué manera se la va a resolver. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de hospitales que son centrales en el funcionamiento del sistema y que no están andando como corresponde, ¿no? En el medio, la obra social incendiada, la angurria de los privados y de las corpos a la vuelta, así que empiezan los quilombos adentro del Ministerio de Salud Pública a partir de estas toqueteadas que se están haciendo, que uno puede entender que también sean obligatorias o necesarias, porque prefiero un hospital que me diga, no te puedo atender con la guardia abierta, o sea, anda primero a otro lado para que te derive acá, a ir al hospital, comerme el garrón, estar esperando y que cuando llegue me digan, no, acá no, hay traumatólogo, amigo, y allá abajo, pues, en San Bernardo. Y eso es una cuestión de organización, no tiene que ver solamente con Nayar, no sé ni cómo se llama el gerente de San Bernardo, no me acuerdo, Salomón, Pablo Salomón. Y creo que en el materno infantil está Rusinek. Digo, no creo que sea de los más privilegiados, dicen, claro, en la gestión de Mayone sobre bueno, era gerente ahí adentro, ¿no? Tienen cartelito publicitario en la puerta, o sea, hay muchas cosas ahí que lo hacen un poco más vivible. Claro, más atractivo. Pero van a empezar a tener quilombos todos. Sí. Evidentemente esta torta de la que hablaba Nayar no crece, al contrario, se achica, y lo que crece son los ratones que comen la torta a la vuelta, digamos, ¿no? Y algunos sin querer laburar. Porque esto pasa, es decir, no, bueno, siempre se las ingenian y le buscan la vuelta para que parezca que están, pero que en realidad no estén. Sí, y que la respuesta de cómo se controlan las guardias hoy en los hospitales públicos de Nayar sea, y bueno, eso depende del ingenio de cada gerente, es preocupante, ¿no? Que no tengamos como Estado un mecanismo de control sobre eso, porque entonces nunca vamos a poder regularizar la situación. Así que bueno, hay un poco lo que deja la salud pública. Dani, te doy algunos